Yo hoy porque una parte de la gente fue presente en la primera etapa del taller y una otra parte de la gente que es la primera vez. Entonces, hoy es un poco como una profundización de la última vez. Entonces, vamos a explorar otra vez las partes del método de la comunicación no violenta. ¿No violencia o ta? No violenta. Sí. Entonces, para adaptar esta presentación a nuestro contexto, porque es un contexto específico, porque somos en una iglesia, somos parte de una parroquia y muchos de nuestros niños son en preparación para su propio camino de fe. Y creo para mí que la comunicación no violenta es realmente una comunicación al servicio de nuestra fe. Si Jesús vive hoy, fue Él que presenta para vosotros la comunicación no violenta. Me parece que hay una dinámica muy cerca de la comunicación no violenta y la proposición cristiana de Jesús. Y también de la canción antes, la canción que habla que no podemos vivir sin amor. Entonces, este método de comunicación es un método al servicio del amor. Entonces, solo para iniciar un poco y presentar de nuevo el método, entonces, una propuesta de comunicación que se basa en el escuchar y hablar desde el corazón. Durante la canción, no lo sé si ven, pero hay una imagen de dos corazones con una rayos como un lien électrique, un fil électrique. Es la verdad, es la comunicación en general, es para servir la relación, la vinculación entre dos personas. Y cómo podemos hablar del parte de nuestro corazón. También hemos aprendido que la comunicación no violenta es la expresión de nuestros sentimientos y necesidades. Los dos son en vinculación. Entonces, para los que es la primera vez, vamos a explorar un poco más qué significa la relación del sentimiento y las necesidades en el proceso de comunicación. Y también un método para encarnar más concretamente nuestra fe cristiana diaria. Porque no es fácil, pero es fácil de hablar de amor. Es más difícil de encarnar este amor día a día, diaria a diaria, en nuestro contexto, cuando somos en reacción, en tensión sobre una situación que vivimos. Con nuestros niños, con la gente al exterior, en vuestras realidades de inmigrante, la realidad de venir vivir en un nuevo país, no es fácil y viven muchas cosas que pueden crear tensión. Entonces, ¿cómo podemos quedar en relación con nuestro amor en la manera que comunicamos entre nosotros? Entonces, son los componentes de la CNV. Entonces, vamos a repetir un poco para los que son nuevos, los componentes de la CNV. Hay 4 etapas. Es una parte. Entonces, la proposición de la CNV es que en la vida haya muchos estímulos, contextos, situación, y nos invitan de separar nuestras observaciones de las evaluaciones que hacemos
de las cosas que vemos. Y las cosas que vemos provocar en nosotros sentimientos. Entonces, ¿qué siento respecto a lo que veo, a lo que he oído? Escucho. Y los sentimientos son en verdad la manifestación, la expresión de nuestras necesidades. ¿Qué necesidades cubiertas o no hay detrás de esos sentimientos? Entonces, los sentimientos, confortable o no confortable, dependen de si nuestras necesidades son satisfechos o no. ¿Claro? ¿Es claro? Sí. Del contexto. Entonces, tenemos una presentación con muchas diapositivas y es fácil para mí de hablar siempre durante 45 minutos, pero no es mi preferencia. Mi preferencia es que hay un poco de diálogo, de intercambio, si tienen preguntas, si tienen contexto que no es claro, o también si hacen una vinculación entre los temas de la comunicación y los evangelios, nuestra fe, nuestra pasión como cristiana. Si hay ejemplo o reflexión, es interesante para mí de escucharlos y iniciar un intercambio. Porque no vamos a pasar a todos los contextos de la comunicación en este contexto, pero es interesante de aprofundizar en la relación entre el método y nuestra fe, el contexto, los pasajes de los evangelios de la Biblia, que nos parece cerca de la proposición de aquí. Entonces, la comunicación del partido, lo siento porque hay mucha gente entonces, la dinámica de comunicación del punto de vista de la CNV es una dinámica de escuchar y de hablar. Usamos la expresión honestidad. Cuando expresamos de esta parte de nuestro corazón que conectado con los sentimientos y las necesidades. Entonces, una expresión honesta es la capacidad de compartir con el otro. Por ejemplo, cuando te veo escuchar la tele durante 10 horas, me he preocupado un poco porque tengo que vivir una dinámica de intercambio contigo. Entonces, ¿cómo me siento? Soy un poco preocupado, un poco triste, porque mi necesidad es de crear o vivir una relación contigo y de conectarme contigo un poco más. Entonces, tengo una petición, si querías, es posible para ti de cerrar la tele, de fermer la tele, apagar, perdona. Muchas gracias para el curso de español también. Es un intercambio, sí. Entonces, apagar la tele para compartir sobre tu día o tu trabajo o tu actividad de ayer. Sí. Entonces, las observaciones. Cuando te veo escuchar la tele durante 10 horas, me siento un poco triste y preocupado, mis sentimientos, porque necesito de vivir una dinámica contigo de cercanía, de intercambio. Entonces tengo una petición para ti, si quieres, para apagar la tele y compartir un poco sobre nuestros días de ayer, por ejemplo. Entonces,
es la expresión honesta. Y en CNV, en la comunicación no violenta, el ejercicio de escuchar, usamos la expresión de ofrecer empatía. ¿Cómo podemos escuchar el otro, no solo de las palabras que usa, pero de escuchar un poco su corazón? ¿Qué es su expresión? ¿Cómo se siente? ¿Y cuál es su necesidad? Entonces, la CNV, este es ejercicio para expresar nuestros sentimientos, que es la expresión de nuestras necesidades. Y cuando escuchamos, la verdad es para escuchar el otro de una parte de sus sentimientos y sus necesidades. La verdad es porque hablamos de comunicación violenta, es que en general no hablamos como yo, hablamos normal, nuestras comunicaciones es un poco acción-reacción, vemos una cosa, reacciones sobre la cosa, y otras personas reacciones sobre nuestras reacciones, y existen los conflictos. Pero cuando conocemos la comunicación no violenta, el otro que se exprimar en muchas maneras, nuestras responsabilidades es de escuchar con empatía. En la verdad, ¿cuáles son los sentimientos que la persona enfrente de mí expresan o que vivan? Porque no va a usar una palabra de sentimientos. No va a decir, soy triste, o estoy preocupado. Sí. ¿Puede dar un ejemplo con los papás y los hijos? ¿Cómo podría una situación de conflicto podría hablar? Un papá tiene algo que decir a un hijo. Sí, excelente. Ok, entonces tengo 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Entonces tengo muchos ejemplos. Pero será interesante si haya un miembro que tiene un padre aquí, que tiene un ejemplo de una situación muy cerca en su vida, hoy o ayer o anteayer, que viven un contexto un poco de tensión, un pequeño tensión que quieren compartir. Entonces, podemos practicar y explorar la dinámica del punto de vista de la SNV. Hay una persona valiente, un padre valiente aquí que quieren compartir con nosotros un contexto que vamos a limpiar un poco con la CNV. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mariela. Mariela. Muchas gracias. Yo no, bueno, fue con mi hermana, ahora creo que hace mucho que no nos veíamos y nos vimos, y ella tenía que lavar los trastes, pero todos habíamos recogido excepto ella. Entonces cuando yo le dije, nos peleamos, y bueno, al final nos lavó y todo, pero al final hablamos, y ella me decía, es que ¿qué te costaba haberte esperado 5 minutos? Porque ella estaba sentada viendo como un video en el celular. Entonces si ella me hubiera dicho a mí, permíteme 5 minutos, voy a terminar de ver este video que a lo mejor para ella es importante. Entonces yo a lo mejor, pues no hubiera como insistido tanto y pues terminamos peleando. Ok, perfecto. Entonces, mi español no es suficientemente bueno para seguir todo. Voy a preguntar a Susana para traducir un poco el contexto para mí, para comprender, y después vamos a explorar este contexto y separar los componentes de la CNV. ¿De acuerdo? Perfecto. Just pour me... Le dijo que lavara los platos. Y ella estaba viendo la televisión. Ok, peux-tu... Oui, en français. J'étais avec ma soeur, ça fait longtemps qu'on ne se voyait pas. Ok. Donc on était ensemble et c'était la seule chose que je devrais faire, c'était de la vaisselle. Donc on a tous fait ce qu'on devrait faire, puis sauf elle qui regardait en vidéo
sur YouTube. Donc, elle ne faisait pas les tâches, Non. puis tout le monde travaillait autour d'elle. Ouais. OK. Donc, on a commencé à chicaner, puis c'était un grand chicane, puis elle est allée la vaisselle. Mais après, on s'est parlé, elle m'a dit si tu aurais attendu 5 minutes, je l'aurais fait. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Mais en vrai, je me suis dit peut-être si j'aurais su. OK, parfait. Là, il y a les histoires, puis il y a des interprétations, c'est parfait, mais on va les mettre de côté. On va juste prendre, solo vamos a usar el contexto que ha vivido. Entonces, hoy, la primera etapa en este contexto para explorar un poco es ¿tiene tu papel como aquí? Perfecto. Entonces, la primera etapa es para clarificar las observaciones sin evaluación, sin juicio. Ok, implica la separación entre observaciones e evaluación. Es fundamental formular nuestras observaciones de modo neutro, describiendo los hechos sin añadir opiniones o interpretaciones. Entonces, en tu situación, entonces, ¿cómo dice essay? Intenta de solo describir tu contexto de las observaciones, los hechos de tu contexto sin evaluación, solo las observaciones. Y los otros pueden confirmar si las observaciones son sin evaluación, sin interpretación y son hechos simples. Entonces, ¿cuáles son los hechos y las observaciones de tu situación? Estábamos todos recogiendo la cocina y ella estaba viendo un video mientras. Perfecto. A este momento, ¿hay evaluación? Juicio, comparación, no, son los hechos. Muchas personas de la familia que limpias los platos y un miembro, tu hermana, que veo videos sobre su teléfono. Otros hechos que creo que es parte de este contexto. Aunque no, por ejemplo, que estábamos cansados, Répète ça en français. qu'on était fatigués, ça pourrait être. Mais parle de... Oui, de tous les manteaux. On était tous fatigués. Ok. Entonces, puede ser que es la verdad, pero... La única cosa que es cierta es que a este momento te sientes cansado. A este momento. Puede ser que otras personas exprimar que son cansados también. Pero si no hay expresión, solo es tu interpretación que otros miembros fue cansado o no. Porque no es seguro, nunca persona que exprimar este sentimiento, porque conoces sus sentimientos. C'est claro. Donc, ce qui est certain et ce qui est un fait, c'est que toi, à ce moment-là, tu te sentais fatigué. Tu penses que les autres étaient fatigués aussi. Mais là, si les gens ne l'ont pas dit, ce n'est que ton interprétation. Mais la vérité, c'est que toi, à ce moment-là, le sentiment que tu avais, c'est que tu étais fatigué. Les faits, les gens nettoyaient. Y ta sœur écoutait une vidéo au même moment. La verdad. Entonces, son las observaciones. Y esa etapa es muy importante. Es la base, un poco como la fundación de la dinámica de comunicación no violenta. Porque muchas reacciones, muchos sentimientos son de las interpretaciones de las cosas, más que la verdad. Son los pensamientos que cosas, nuestra frustración o irritación o otros sentimientos, más que los hechos.
Entonces es importante de separar las evaluaciones, las interpretaciones de los hechos, de las observaciones. Entonces, hemos haciendo la primera etapa. Nous avons fait. Hemos hecho la primera etapa. Entonces, la segunda etapa, ¿qué siento respecto a lo que veo? Pero en la comunicación no violenta, cuando pensamos a una situación antes, el más importante no es de recordar los sentimientos de ayer o anteayer, pero hoy, ahora, con nosotros, cuando hablamos de este caso y cuando piensas a tu hermana en este caso, ¿cuál es tu sentimiento ahora? Entonces puede usar esta lista para explorar, porque durante su exploración para nosotros no es parte de entonces, mi educación personal, mis padres, no fue parte de su educación conmigo de hablar de la lista de los sentimientos. Vivimos sentimientos, pero hablamos de la palabra sentimientos, pero no explorar y no practicar el desarrollo del vocabulario de los sentimientos. Entonces, allá en Quebec, no hoy, pero antes, 2 generaciones antes, allá en nuestra sociedad quebequesa, un contexto que los hombres son fuertes y no hablan de los sentimientos. Y la mujer, aquí en Canadá, no lo sé cuál es la verdad en vuestro país, pero en Canadá, antes, las mujeres hablan siempre de los sentimientos, hablan fácilmente, que puede llorar fácilmente, pero los hombres, no. Los hombres son un poco macho, son fuertes y no hablamos. Y fue la transmisión. Entonces, los sentimientos no son cosas de conversación. Y no son cosas de educación también. A la escuela no hablamos de los sentimientos. Un poco a la universidad, en los cursos de psicología, el tableau emocional, pero es de una manera muy teórica y de una parte científica. Entonces, no es parte de una educación normal. Entonces, es porque ahora es importante cuando explorar la comunicación no violenta, es de enfocalizar o enriquecer nuestros vocabularios, muchas gracias, vocabularios de los sentimientos. Entonces, ahora, ¿cuál es ahora, durante este ejercicio, cuando piensas a este contexto, cuáles son tus sentimientos? Oui. Et est-ce que ça se peut que ça te fasse un peu de peine? Oui, je suis triste. Sí. Entonces, ahora, cuando piensas a este contexto, ¿sientes un poco triste y confusado? Confundida. Muy bueno. Entonces, es claro. Entonces, cuando piensas a este contexto con tu hermana, hoy me siento triste, un poco triste y confundido. ¿Por qué? ¿Por qué te sientes triste? Y las respuestas de esta pregunta son las necesidades. Porque hay una parte de ti que necesita algo. Hay una parte de tu cuerpo que necesita algo. Y hablamos
en CNV de tus necesidades. ¿Cuáles son tus necesidades? Entonces, explora la lista, porque abajo no. A otro lado, hay la lista de necesidades. Entonces, el sentimiento de triste es la expresión de una palabra en esta lista. Tus sentimientos de confusión es también la expresión de unas necesidades. Y es importante para ti de conectar con estas necesidades. Porque en verdad, para los otros, el sentimiento y las necesidades son inseparables. Sistemática. Cuando sienten un sentimiento, es porque hay una necesidad en vosotros, en vuestro cuerpo, que vous parle, que hablaros. ¿Que hablaros? ¿Qué? Que les habla. Y la invitación en la comunicación no violenta, la invitación cuando sientes un sentimiento es de explorar por qué. ¿Por qué? Porque hoy me siento frustrado. ¿Por qué me siento irritado? ¿Por qué me siento inconfortable? ¿Por qué me siento confundida? Entonces, es un poco cuando un cuchillo y je me corto, ça me fait mal, me duele. ¿Por qué? Es la protección del cuerpo para enviar un mensaje que tu cuerpo necesita una atención. Entonces, esta sensación de dolor, es es vuestro cuerpo que vos habla, que vos habla. Los sentimientos es el mismo. Es el contexto fisiológico, pero de una dinámica psicológica que vuestro cuerpo vos habla. Y vos envía una emoción, un sentimiento para invitarlos a explorar por qué. Entonces, ¿qué son ahora cuando te sientes triste y que tiene confusión? Es porque necesitas de qué? ¿Qué son tus necesidades? Podría ser la armonía. Armonía. Y la comunicación. La comunicación, la vinculación, la relación. ¿Y cómo te sientes ahora cuando uso las dos palabras de comunicación, de vinculación y también de armonía? ¿Cómo te sientes? Pues se siente bien de haber encontrado como cómo me siento y cuál es como la necesidad que tengo. Sí. Entonces, ahora que es más claro para ti tus necesidades, la proposición en este método es que tiene la carga, es tu carga, tu responsabilidad de hacer algo para responder a tus necesidades. Porque no es tus sentimientos y tus necesidades no son las responsabilidades de tu hermana, es tío. Pero en la vida normal, en muchas cosas, damos la responsabilidad a los otros de cómo nos siente.
Es los otros que son responsabilidades de nuestra frustración. ¿Por qué esta frustración? Porque porque persona que encuentre en una tienda no fue amable o me depasé. Entonces, porque es mi esposo o mi esposa que no me apoyo en la casa, entonces es un reflex normal, habitual, en muchas cosas, que nos damos las responsabilidades a los otros de cómo sentimos. Pero no es la verdad. Del punto de vista... En español decimos, él me provocó. ¿Cómo? ¿Él provocó? Él me provocó, ella me provocó. Sí. Entonces, la vida, la población, el mundo, siempre es un stimulus. Es una cosa para provocar. Provocar cosas buenas o provocar cosas que no es tan agradable. Pero solo es un estímulo. No son responsables para cómo te sientes en tu cuerpo. No son responsables. Tu hermana no es responsable de tus sentimientos de triste o de confusión. Es tus necesidades que son responsables. Y las responsabilidades es tío, es tus valores, es los elementos más esenciales de tu vida. Y puede ser son los valores de nuestra fe, nuestros valores de amor, de compasión, de armonía, de compartido. Todas las necesidades son también valores. Y también son valores cristianos. Los valores cristianos son necesidades que queremos vivir. Entonces, cuando es claro para ti, cuáles son tus necesidades, tienes la posibilidad de hacer una petición a tu hermana. O no, pero es tu elección. Es tu responsabilidad, es tu carga de decidir para vivir este momento de armonía, porque es una necesidad importante de ti en tu dinámica con tu hermana. Es posible para ti de hacer una petición. Y una petición es la oportunidad para ti de responder a tus necesidades. Pero las peticiones, hay un... Perdón. Entonces, una petición bien formulada debe tener las siguientes características. Entonces, es posible para ti de preparar, puede ser, una petición para tu hermana. Entonces, ¿cuáles son? Se dirige a una persona en concreto. Tu hermana es esta persona, es concreto, una persona. No es una petición a Dios. Es bueno, pero una petición a Dios se llama una oración. En comunicación no violenta, una petición no es una oración, es una acción concretamente. Pero los dos no son incompatibles. La oración de tu fe y una petición en fe puede hacer junto, puede ayudar a apoyo una y otra. ¿Una y otra? Otra, se refiere al momento actual. Entonces, tu contexto es una situación pasada, pero cuando expresar tu petición, habla de hoy. Sí, vamos a acelerar un poco, tenemos 5 minutos. Se expresa en un lenguaje positivo. Y un ejemplo para ti de expresar un lenguaje positivo es para hablar de tus necesidades.
no de hacer una crítica de su comportamiento, pero hablar de tus necesidades es más positivo, porque es una expresión de tus valores, de tus necesidades, que no es contestar. No podemos contestar tus necesidades, porque es tío. Entonces, un ejemplo, evita las negaciones del tipo, ya no me gusta cuando no nos apoyes durante la limpia. Es posible, pero no es tan positivo. Es posible que va a provocar una reacción. No es la manera en el CV. Es de hablar de una manera positiva de tu corazón y tus necesidades. Y es factible. Pedir lo imposible es la mejor manera de no conseguir nada. Sí, por ejemplo, es más factible de decir, la próxima vez que tenemos una carga de limpiar los platos juntos, pero que tú quieres ver tu video, es posible de escuchar tu video después el momento de limpiar o antes, pero no en el mismo momento. Es una petición abierto, porque una petición es el inicio de negociación, porque si para ti no hay negociación, entonces no es una petición, es un orden. Es una orden. Es una exigencia. Entonces, no es malo de tener orden, pero no es parte de la dinámica de CNV. En CNV, cuando hablamos y negociamos a la etapa de petición, es abierta. Es posible que para ti va a ser, en general, puede ser que sí, pero hay un momento que tienes una urgencia, por ejemplo, una urgencia del trabajo en el mismo tiempo que no será posible para mí de empezar el limpiada en el mismo tiempo. Dices, ok, si es una urgencia, solo infórmanos, porque entonces sabemos que no trabaja con nosotros porque es una urgencia, no es para ver YouTube y de hacer... no. Entonces, la petición no es un orden, no es una exigencia, pero es una etapa de intercambio. Pero cuando después tu momento de hacer tu expresión y de compartir con tu hermana, es el tiempo para ti de ofrecer empatía, porque tu hermana va a responder a tu compartido y va a compartir muchas cosas en su realidad. Será importante para ti de escuchar de tu corazón, de escuchar cuáles son sus sentimientos y sus necesidades. Y es la danza de la CNV. Una expresión honesta y después una petición y después el diálogo que se continúa y así de suite. Entonces fue muy rápido un ejemplo de la práctica de la comunicación no violenta. Muchas gracias a Susana para proposar. Creo que de usar un ejemplo muy concreto es una manera muy buena para explorar. Es una introducción, es una pequeña introducción iniciada a la comunicación no violenta. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por darnos una conferencia realmente que nos ayuda en la vida, muy práctica. Bueno, un aplauso para Cristian.